Y mañana, aunque no es el día de hoy, mañana la iglesia celebra la fiesta de la Beata Teresa de Calcuta. Así que en este momento que tanta gente quiere difamar el nombre de la Beata Teresa de Calcuta, mañana pues tenemos que darle gracias a Dios por haber levantado una mujer como ella en la iglesia. Porque cuando uno se siente bien, cuando uno, como nuestros hermanos protestantes que se llenan de fuego y gritan aleluya porque sienten a Dios en su corazón, así es fácil servir al Señor. Ahora la fe no se prueba ahí. La fe es como la amistad. ¿Cuándo se prueba la fe? La amistad en las tribulaciones. La fe se prueba cuando tú no sientes nada, cuando tú estás vacío y tú sigues fiel caminando junto al Señor como hizo ella. Esa es más fe. Lo otro es emocionalidad. Eso verdaderamente es fe. Y eso nos habla a cada uno de nosotros también. Los que decimos, ay, yo no voy al grupo porque la verdad que no me siento bien. Pues si usted no se siente bien, hoy es cuando de verdad tiene que venir al grupo. O cuando las personas dicen, ay, no voy a misa porque de verdad que no siento nada. Pues ella es la patrona de las personas esas que no sienten. Cuando tú no sientes nada es cuando tú tienes que seguir más a Cristo, porque eso se llama fidelidad. Lo otro muchas veces se llama emocionalidad. Y la emocionalidad es todo lo contrario de la fe. Acuérdense que le he dicho siempre que desconfíen de la emoción y agárrense de la fe. Hemos hablado todos estos días del credo de Nicea, hemos estado hablando de la base de la fe de la iglesia, que es el credo de Nicea. Estamos en la parte de creo en un solo Señor Jesucristo, hablamos del señorío de Jesucristo, hablamos de la obra de Jesús, de la justificación, de la redención, de la propiciación, toda la obra que hizo Jesús en la cruz. Hablamos cuando habla el credo del descenso de Jesús a los infiernos, hablamos de la resurrección, hablamos estas 2 últimas semanas ampliamente de la resurrección, no solo como dogma de fe, sino también hablamos el sentido profundo de la resurrección, que más allá que celebrar una fiesta el día de Pascua, que la tumba está vacía, hablamos todo lo que ocurre, inclusive espiritualmente para nosotros, en la resurrección de Cristo y todo lo que Cristo nos logra con su resurrección. Hoy vamos a hablar de la parte del credo que dice, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 668, Cristo murió y volvió a la vida. Para eso, para ser Señor de muertos y vivos, como dice Romanos 14:9. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder, en la autoridad de Dios mismos. Jesucristo Señor posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre puso bajo sus pies todas estas cosas, como dice Efesios 1, del 20 al 22. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En él la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Entonces el Catecismo de la Iglesia, por eso es muy importante que todos leamos el Catecismo de la Iglesia. Si todos ustedes estudiaran el Catecismo de la Iglesia, yo no tuviera necesidad de pararme aquí a explicar esto. Porque como está diciendo, nosotros celebramos fiestas, pero la mitad de las veces no sabemos ni qué celebramos. El día de Navidad vamos a la misa porque nació el niño Jesús y la Navidad se convierte en una fiesta de regalos y de arbolitos y de luces, que cuando se quitan las luces de las casas alumbradas por fuera y oscuras por dentro. La Navidad termina siendo una fiesta de niños, cuando la Navidad es la fiesta más teológicamente más importante de toda la cristiandad. La Navidad es que aquel que no cabe en el universo se hizo uno exactamente igual que nosotros. Es la fiesta de la humildad de Jesús, como dice San Agustín, que se hizo como nosotros para hacernos nosotros semejantes a Él. Sin embargo, ¿a qué hemos reducido la fiesta de la Navidad? A una fiesta. Entonces ponemos y no solo pagana, inclusive hasta los mismos católicos, no vamos a decir el mundo, yo estoy hablando de los católicos, no estoy hablando del mundo ya yo ni lo toco porque eso no tiene remedio. Está escrito así, está escrito y eso va a suceder así. Estoy hablando de nosotros. Una fiesta de nacimiento, de animalitos, de pastorcitos con cara de. Y está bien, pero no quedarse en esa sensibilidad, porque muchas veces esa sensibilidad anula el profundo sentido de las fiestas cristológicas, como es la Navidad. Vimos la misma Pascua, vamos a la iglesia y llenamos la iglesia el día de resurrección, pero la mitad de la gente que va el día de resurrección no sabe las cosas que explicamos estos días atrás sobre el verdadero profundo sentido de lo que en nuestra vida, el impacto de nuestra vida tiene la resurrección de Jesús, el vencimiento de la muerte, el abrirnos la fuente de la vida a cada uno de nosotros. La ascensión de Jesús es otra fiesta que pasa desapercibida todavía que la Navidad y que la Pascua. La ascensión, la mitad de los católicos ni saben que la ascensión ni van a misa. Y los pocos que van, dicen así, Jesús sube a los cielos.
pero verdaderamente no entendemos qué cosa significa la ascensión de Jesús a los cielos. Por eso es bien claro lo que dice el Catecismo en el punto 668. El Catecismo dice: Jesús, resucitado entre los muertos, Señor de la vida, Señor de la muerte, porque descendió a los infiernos y salió victorioso y vivo de los infiernos, Señor del pecado, porque destruyó el pecado con su obediencia en la cruz. En este momento entra a la plenitud de nuevo de la vida que Él siempre ha tenido. Recuérdense lo que dice San Pablo, y hemos hablado ampliamente cuando hablamos de la encarnación, que Jesús, al hacerse hombre, se despojó ¿de qué? De todo su atributo divino. No dejó de ser Dios, pero se desprendió de su condición de Dios. ¿Se recuerda que les expliqué cuando yo fui a ser de portero? Y les expliqué lo mismo cuando llegué de Cuba, los médicos que han llegado de Cuba y se han tenido que poner a limpiar baños en los hoteles. ¿Han dejado de ser médicos? No. ¿Pero de qué se han despojado? De su condición de médico. Cuando revalidan el título que hacen, vuelven y seguro que los que le decían, oye Pepe, mira que esto que el otro, cuando lo ven, que le dicen después de ese momento, doctor. Para que usted entienda que eso fue lo que hizo Cristo. ¿Él dejó de ser doctor ese hombre? No, perdió la prerrogativa de ser doctor. Cristo no dejó de ser Dios, pero dejó los atributos de ser Dios para hacerse uno igual que nosotros, menos en el pecado. Cristo dio la batalla que debíamos haber dado nosotros, pero que nosotros no la podemos dar porque estamos dominados por el pecado. Cristo da la última batalla. ¿Cuál es el último enemigo que le quedaba al hombre? La muerte. Y la venció el pecado, venció el demonio y venció a la muerte. Ahora Jesús, esto es lo que es la fiesta de la ascensión, Jesús vuelve a recibir todos los atributos divinos del cual se había despojado. Por eso que le dije la semana pasada, que es lo que Jesús le dice a la Magdalena: no me toques, no me toques. Algo había cambiado en Jesús. Ya Jesús no era el hombre de Galilea que caminaba con sus apóstoles, ya Jesús era la segunda persona, había asumido de nuevo su condición, su prerrogativa divina. Y por eso, y como dice San Agustín, al hacerse ser humano nos hizo a nosotros divinos. No quiere decir que nosotros seamos dioses, sino que nos dio la condición divina. ¿Se recuerdan el axioma teológico que le dije? Lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros ¿por qué? Gracias. Por gracia. Menos mal que eso lo aprendieron. De tanto repetir algo se tienen que aprender alguna vez en la vida. Lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. Jesús es naturalmente divino. Dios es naturalmente divino. Nosotros nos divinizamos. ¿A través de qué? Por la gracia, a través de la comunión. Cada vez que tú comulgas, tú estás construyendo tu cuerpo espiritual, como nos dijo el padre Francesco. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando tú comulgas, tú estás recibiendo ¿de qué? De la divinidad de Jesús. Estás construyendo un cuerpo espiritual con el cual tú vas a resucitar en el último día. Jesús no muere más, nosotros somos mortales, nosotros adquirimos la vida eterna, en que la inmortalidad en Dios es por naturaleza, nosotros adquirimos la inmortalidad por la gracia. O sea, por eso Jesús sube al cielo a volver a asumir las prerrogativas de segunda persona de la Santísima Trinidad, pero no solo Jesús sube al cielo a asumir la prerrogativa de la Santísima Trinidad, sino que para mí eso es lo más importante de toda la ascensión de Jesús a los cielos. Con la ascensión a Jesús a los cielos ocurre un hecho único en el universo. La encarnación fue un hecho único en el universo. ¿Cuál fue la encarnación? Dios se hizo hombre. Primera vez que Dios no se disfrazó de hombre, no se hizo pasar por hombre, se hizo verdaderamente hombre en todo menos en el pecado. Pero en todo lo demás, totalmente hombre. Eso es una cosa única en la humanidad. Ahora pasa otra cosa única en la humanidad. Es primera vez que un hombre entra al lugar santísimo donde jamás hombre alguno había penetrado. A la presencia del Padre, donde dice la epístola a los Corintios y otras escrituras, que solamente las entrañas de Dios es penetrada por el Espíritu Santo, porque solamente Dios puede penetrar a Dios. Ningún hombre, ni muerto ni vivo, puede penetrar el lugar santísimo donde mora Dios. Bueno, por primera vez en la historia, un hombre entra al seno de Dios. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Verdadero Dios, pero verdadero hombre. Y resucitado, no resucitó espiritualmente, resucitó con cuerpo tal como nosotros. Así que es un hecho cósmico único. Así que la encarnación fue para abajo, pero ahora la ascensión es para la encarnación. Dios se abaja. Ahora para la ascensión
Dios, nosotros los hombres, ¿qué cosa? Subimos a la presencia de Dios. Y de ese adentrarse a Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, adentrarse en la presencia de Dios, de ahí se desprenden 1.000.000 de cosas de las cuales nosotros somos beneficiarios. O sea que la ascensión no es solamente, ay, qué bonito, Jesús subió a los cielos, se fue, va y se acabó. No. Pero ¿qué ustedes que lo han pensado hasta ahora? No me vengan con cuentos, que todos ustedes han pensado eso mismo. Y yo también lo he pensado hasta que empecé a estudiar esto. Para mí la ascensión era algo que sí ocurrió. Para mí la ascensión era el final de la etapa mesiánica de Cristo. Porque eso también es así. Eso, ¿en qué momento Jesús empieza la etapa mesiánica? ¿En qué momento de la historia de la salvación Jesús se constituye en Mesías? Yo lo digo, Espíritu Santo de Dios, que constituiste a Jesús Mesías en las aguas de Jordán. Hace 5 años que lo digo sin parar. Jesús es ungido Mesías en el bautismo. Hasta ese momento, ¿qué cosa era Jesús? El hijo del carpintero de Nazaret. ¿Qué es lo que decía la gente que lo veían? Este no es el hijo del... Nada extraordinario la gente había visto en este muchacho. Sin embargo, en las aguas de Jordán, el Espíritu Santo baja precisamente por eso, a constituir a Jesús Mesías. Y es curioso que es en las aguas de Jordán. ¿Por qué en las aguas de Jordán? Porque las aguas de Jordán fue el que cruzó el profeta Joel para hacer entrar a Israel en la promesa de Dios, en la tierra prometida. ¿Y cómo se dice Joel? ¿Cómo se dice Joel en hebreo? Joshua. ¿Y cómo se dice Jesús en hebreo? Joshua. Lo mismo. En las aguas de Jordán, donde Josué, no se me fue, donde Josué entró a Israel a la promesa de Dios, en las aguas de Jordán, Jesús comienza su misión para adentrarnos nosotros en la tierra prometida, en la presencia de Dios. Jesús es constituido Mesías en el río Jordán. Jesús hace toda su obra mesiánica en los 3 años, la redención, la justificación, resucita entre los muertos. Cuando Jesús sube a los cielos, una etapa de la vida de Jesús termina. ¿Qué etapa termina en la obra, en la subida a los cielos? La acción mesiánica de Jesucristo. Jesús termina esa su obra mesiánica. Por eso, cuando los apóstoles en la cima del Monte de los Olivos, cerca de Betania, cuando los apóstoles ven que Jesús entra en la nube, se quedan mirando al cielo. Y hay una enseñanza teológica tremenda que yo siempre la doy en el Monte de los Olivos a los que quieren pasar el sol. Porque los que se van bajo la mata a comprar se quedan sin saber qué fue lo que pasó. En la cima del Monte de los Olivos hay una casetita ahí musulmana donde la gente se mete. Yo nunca doy explicación dentro de la caseta, porque lo más importante ahí en ese lugar donde Jesús subió al cielo no es el suelo. Lo más importante de ahí es el cielo. Y yo se lo digo a la gente, miren el cielo, aquí, en este lugar. Porque a lo mejor Jesús en la cueva de Belén no nació aquí, a lo mejor nació allí, a lo mejor la multiplicación de los panes no fue aquí, fue allí, y el agua de Jordán que corre no es la misma que bautizó Jesús, pero ese cielo es el mismísimo cielo, no ha cambiado. Ahí Jesús subió a los cielos, y ese subir a Jesús, cuando Jesús sube a los cielos, ¿qué lo cubre? Una nube, una nube. Tenemos que estar atentos a los signos bíblicos. ¿De qué es la nube signo en la Biblia? De la presencia de Dios. Siempre que hay una nube, es la presencia de Dios. ¿Dónde hay nubes en la Biblia? La primera nube que vemos en la Biblia, ¿por dónde aparece? En el Éxodo, muy bien, pero muy genérico. ¿En qué parte del Éxodo? Lo dijo Sara. La nube aparece cuando Dios va en forma de nube delante de Israel. De día es nube que da sombra y de noche fuego que alumbra el camino. Esa es la primera. ¿Qué cosa era esa nube que caminaba delante de Israel? La presencia de Dios que guía a Israel por su tierra. Presencia de Dios. Segunda nube en el Sinaí. Cuando Moisés entra a la nube, que es lo que quiere decir que Moisés entró en la presencia de Dios. Otra nube cuando bajaba sobre el arca. La presencia de Dios. Otra nube. En el monte Tabor, cuando una nube cubre a Jesús y a los apóstoles. Nube es la presencia de Dios. Por eso cuando Jesús, no es que lo cubra una nube, es que Jesús entra en la nube. Porque si venimos a ver, y es cierto lo que dice el Papa, el cielo no está arriba, ni está abajo, ni está aquí, ni está allá. El cielo es un estado espiritual. El cielo, lo dijo el Papa bien claro, que por ahí los anormales, antes lo que todo lo entiende, porque hay gente que tiene la facultad de entenderlo todo al revés.
anda, terminan diciendo que el Papa dijo que el infierno no existe. Le dije, pero me ha caído, ningún Papa tiene poder sobre... Si el Papa está para custodiar las Escrituras, ¿cómo un Papa va a decir que el infierno no existe? Es como cuando la gente me llamó escandalizada. ¿Qué hace el Papa Benedicto con un gorro Santa Claus? Y dije, mira, hay que tener algo que escasea mucho hoy en día. ¿Qué cosa es lo que escasea? Sentido común. Si tú no sabes lo que el Papa tiene puesto en la cabeza, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? No preguntar, no, los que se callan, no se callen, los que se callan se quedan con la duda para siempre. Preguntar qué es lo que tiene el Papa puesto en la cabeza. Pero antes de preguntar, ustedes tienen que estar seguros que un obispo de Roma jamás se va a poner un gorro de Santa Claus. Eso es algo que no cabe en la cabeza de una persona sensata. Que el Papa de Roma, el obispo de Roma, nada más y nada menos que Benedicto XVI, va a salir a la Plaza de San Pedro con una gorra como si fuera la gente de Salvation Army que se para fuera de Walmart. El Papa salió con una cosa que no me acuerdo cómo se llama ahora, que se ponían los papas de la Edad Media para el frío, que es un gorro así rojo con la borla blanca, pero es un gorro que si ustedes ven la foto de los papas antiguos que están en la iglesia de San Pablo Extramuro, que lo tienen muchas veces, los ponen por ahí, hay muchos papas que se llaman no tiene un nombre extraño, pero tú antes de acusar al Papa de ponerse un gorro Santa Claus, tú por lo menos tienes que tener sentido común de saber que un Papa de Roma no se va a poner un gorro de Santa Claus. Pero la gente se dice, ¿qué hace el Papa con un gorro de Santa Claus? Por eso tenemos que tener sentido común y preguntar, y antes de asumir, preguntar. En otras palabras, antes de echar a andar la lengua, conectar el cerebro. Hay personas que echan a andar la lengua y no conecta el cerebro, como Pedro antes de Pentecostés. Pero en este caso, cuando Jesús entra, el Papa no dijo, perdón, de que no había infierno, el Papa dijo que el infierno, el cielo y el purgatorio es una realidad espiritual. Y es cierto, porque ¿qué cosa va al infierno? El cuerpo. ¿Qué es lo que va? El alma. ¿Qué es lo que va al cielo? Nuestro cielo no está como el de los mormones en una estrella por ahí, Plutón, en una estrella que dicen ellos que está el cielo. El cielo, el infierno y el purgatorio es un estado espiritual. Pero que sea espiritual no quiere decir que no exista. Porque los ángeles son espirituales. ¿Existen o no existen? Pues claro que existen. Pero la gente todo lo entiende al revés. Por eso Jesús no sube ni baja porque el cielo no está arriba. Ahora, en esto que Jesús hace de meterse, Jesús no es que subió al cielo, es que se metió en la nube. ¿Qué es lo que quiere decir? A los que se quedaron. Para creer que nosotros esos signos no los conocemos, pero los judíos conocían perfectamente que la nube quiere decir la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir cuando Jesús se mete en la nube? Quiere decir que Jesús entró a la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir eso. Penetra en la presencia de Dios y ya los apóstoles no lo ven más. ¿Qué es lo que quiere decir? Terminó la obra mesiánica de Jesús. La obra de él personalmente, físicamente, como hombre en la tierra. Va a comenzar una etapa nueva en la vida de Jesús. Por eso cuando los apóstoles se quedan mirando a la nube, porque no están mirando al cielo, están mirando a la nube. ¿Qué le dice el ángel? Varones de Galilea, que están mirando para arriba. Ese Jesús que vieron subir, vendrá a juzgar vivos y muertos. ¿Que en otra cosa que le dijeron? ¿Se acuerdan la pregunta de Pedro antes de Jesús subir a la nube? Es ahora cuando vas a instaurar el reino de Israel. Mucha gente acusa a Pedro de hacer una pregunta que tenía metida en su cabecita del reino de Israel, pero eso es una gran realidad. Todo el mundo sabía que el Mesías venía a restaurar el reino de Israel. El Mesías venía. Pedro ve que Cristo se va, se está despidiendo, y que dice, bueno, ahora cuando tú vas, porque ya Pedro pensaba que ahí se había acabado todo. Y Jesús no le dice que no va a instaurar el reino. Jesús le dice, a ustedes no le corresponde saber en qué hora yo voy a instaurar el reino de mi Padre. Por eso cuando el mensaje del ángel tiene que ver con las palabras de Jesús, que dice el ángel, ¿qué estáis mirando? Arriba. ¿Qué es lo que quiere decir? El reino de Dios no va a caer del cielo. ¿Qué les dice? ¿Qué haces mirando al cielo? Ese Jesús va a venir de nuevo a juzgar vivos y muertos. Dice, para que exista el reino de Dios, le dice el ángel, en otras palabras, ustedes tienen que construir el reino de Dios. Por eso el ángel le dijo, en vez de mirar para arriba, ¿dónde tenemos que mirar? Para abajo. Le dijo a Pedro, ¿tú quieres el reino de Dios? Construirlo. Porque ahí termina
la obra mesiánica. Vamos a ver después qué obra comienza de Jesús. Pero ¿qué sucede 10 días después? Pentecostés. 10 días después desciende el Espíritu Santo. Y la ascensión tiene una conexión tremenda con Pentecostés. Y Jesús lo dijo, ¿conviene que yo me vaya? ¿Y por qué convenía que Jesús se fuera para que vos? Porque el Espíritu Santo no podía bajar. Fíjate, el Espíritu Santo había bajado en manifestaciones de nube, había bajado, ha ungido a los profetas, pero nunca había bajado como presencia a quedarse en la iglesia. Ahora el Espíritu Santo va a bajar, no va a bajar y volverse ahí como hacía con los profetas en el arca, va a venir y quedarse. ¿Por qué tenía que irse Jesús para que el Espíritu Santo viniera? A ver, puro sentido común. Para continuar ahora, suelto, pero podía haber venido, Jesús podía verlo. Fíjate que Jesús da el Espíritu Santo a los apóstoles cuando dice, reciban el Espíritu Santo. Se lo da a los apóstoles, pero para algo, a quien ustedes perdonen, yo perdono. Es darle fusión del Espíritu para una obra que es el perdón de los pecados. ¿Tú sabes qué cosa fue eso lo que hizo Jesús? Lo que pasa con nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Fue una fusión del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para los apóstoles. Cuando uno pasa un seminario en el Espíritu y oran sobre ti, tú recibes esa misma fusión del Espíritu Santo. Ya no para perdonar los pecados, sino para que tú te transformes en hombre y mujer espiritual. Por eso que todo el mundo debe pasar, aunque no seas carismático, y eso lo decía la Madre Angélica continuamente, que es monja de Clarisa. Ella decía, todo cristiano católico debe pasar el seminario en el Espíritu y recibir el Espíritu Santo, aunque pertenezca a la Legión de María. Porque una persona que no ha recibido el Espíritu Santo no puede reconocer la paternidad de Dios y no puede reconocer el señorío de Jesucristo ni entender las Escrituras. Aunque esté bautizado. Ay, hija, pero mira cuántos bautizados en la iglesia que no entienden nada. Ustedes mismos no entendían absolutamente nada cuando leían la Biblia. ¿Cuánta gente oye decir, ay, estudio la Biblia y no entiendo nada? Porque no has recibido el Espíritu Santo, que es el Señor del entendimiento. Por eso le digo a todo el mundo, si tú quieres empezar la vida espiritual, lo primero que tú tienes que hacer, aunque nunca cojas una pandereta ni nunca vayas a un grupo de oración, es pasar un seminario del Espíritu. ¿Por qué un seminario? Porque la renovación carismática es la única que hace ese tipo de armas. Si lo hicieran otra gente, mira, yo mando a la gente a Siervos de Cristo Vivo que también lo hacen. Si lo hiciera Emaús, yo lo pasara a mandar a Emaús. Pero hasta ahora estas son las únicas dos organizaciones en Miami que hacen seminario de vida en el Espíritu. Si tú no recibes el Espíritu Santo, tú vas a tener una vida espiritual seca. La aridez espiritual que tuvo la Madre Teresa de Calcuta, ¿tú sabes de quién fue culpa? De su director espiritual. Porque si el director espiritual manda a Teresa de Calcuta a pasar un seminario de vida en el Espíritu, se le pasa esa aridez espiritual. Santa Teresa estuvo 20 años de aridez espiritual, hasta que se encontró con nada más y nada menos con San Francisco de Borja, que le dijo, invoca al Espíritu Santo. Y cuando Santa Teresa en la noche cantó el Benite Cargato del Espíritu, invocando al Espíritu Santo, recibió la efusión del Espíritu Santo y se convirtió en maestra de oración. Ese hombre que ha publicado las cartas de la Madre Teresa, yo creo que no, para una persona sensata no es la Madre Teresa la que queda mal. Él es el que queda mal, que no supo aconsejar bien a su dirigida espiritual. Pues yo soy maestro de la escuela y ninguno de mis muchachos nunca le aprueban un examen. ¿De quién es la culpa? Del maestro. Ahí él fue el mal director espiritual. Pero necesitamos el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia cuando se va Jesús. ¿Por qué? Por sencilla razón, que si en la tierra, en el mundo, hay dos personas de la Trinidad, el cielo estuviera aquí abajo. Nada más que quedar el Padre en el cielo estuviera aquí abajo. No pueden haber la mayoría de las personas que Dios pueden estar en la tierra hasta el momento que baje ya así Jesús y el Espíritu Santo, que va a ser el final de los tiempos. Por eso Jesús se va a hacer la misión. Ahora va a comenzar Jesús la misión. ¿Qué misión comienza Jesús? La que hemos hablado incesantemente en este ministerio. Comienza la mediación. Jesús sube a los cielos y entra en el santuario celestial constituido como sumo sacerdote de la nueva alianza. Ahí comienza la mediación de Jesús hasta que regrese. Y este tiempo de la mediación de Jesús como sumo y eterno sacerdote, que está representado en nuestro símbolo del cordero sobre el altar, que dice el Apocalipsis, el cordero puesto de pie pero sacrificado. Como yo les dije a ustedes, el Apocalipsis no habla de fin del mundo, el Apocalipsis es el Evangelio celestial. Así como los cuatro evangelios hablan de la obra de Jesús en la tierra, el Apocalipsis habla de la obra de Jesús en el cielo. Sobre todo el capítulo 4 te da una visión tremenda. Comienza la obra final de Jesús, que es la mediación sacerdotal. ¿Qué cosa es la mediación sacerdotal? El tiempo que Jesús va a estar delante del Padre, intercediendo, mediando, me gusta más decir, por cada uno
de nosotros. Lo explicamos la semana pasada, interpretando que con la sangre que entra, como dice San Pablo en el capítulo 9 de Hebreos, con la sangre que entra en sus manos. Cada vez que la ira de Dios se va a desatar sobre nosotros por nuestros pecados, que la ira de Dios es justa, que para la ira de Dios, cuando Jesús le presenta su sangre, entre la ira de Dios y mi pecado, se pone la sangre de Jesús. ¿Cómo se llama eso? Le dije a ustedes, divina misericordia. La divina misericordia. Efectuando. Comienza la mediación de Jesús. ¿Por qué? Ahora va a comenzar el tiempo de la cosecha. Jesús va a estar orando en el cielo por todos los redimidos que vamos a entrar en el proceso de la salvación. Porque recuérdense que le dije que muchas veces, etimológicamente, porque muchas veces San Pablo utiliza las dos palabras, pero una cosa es la redención y una cosa es la salvación. La redención es la obra gratuita que hizo Jesús de abrirnos a cada uno de nosotros el camino al Padre, de volvernos a comprar para Dios. Eso es para todo el mundo. Ahora, la salvación es el proceso en el cual yo me apropio de la redención. Ese es un proceso personal. Es el proceso que tú dices, yo quiero entrar quiero ser uno de los redimidos y traer esa redención a mi vida. Pero eso, la redención es gratuita, está ahí, pero la salvación me cuesta a mí, porque es una decisión personal que termina el día que te encuentras con Jesús y Él sella tu destino. No es el destino que te impuso, el destino que tú, porque Dios no manda a nadie para el infierno. Cada uno de nosotros, si nos vamos, que Dios nos ampare, nos vamos por nuestros propios pies. Comienza la obra de la mediación sacerdotal de Jesús en el cielo, diciéndole al Señor, dale una oportunidad más que Él cambia, dale otra chance que va a volver a cambiar. Mientras esa obra está sucediendo en el cielo, ¿quién desciende sobre la iglesia? El Espíritu Santo. Y comienza la obra de la iglesia. ¿Cuál es la obra de la iglesia? Llamar a esos hombres que han sido redimidos y que no lo saben, a que entren al proceso de la salvación. Que eso vamos a hablar cuando lleguemos a la sesión del credo, creo en el Espíritu Santo. Es una combinación de las dos divinas personas. Recuerden que yo dije que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos de Dios. ¿Se recuerdan el icono que les hablé de los tres ángeles sentados en la mesa? Que dos de los ángeles tienen las manos puestas en la mesa, pero el tercer ángel no tiene las manos puestas en la mesa. El que no tiene, la mesa es la creación, el que no tiene puestas las manos en la mesa es el Padre, que no se mezcla con la creación. ¿Quiénes se mezclan con la creación? El Hijo, el Espíritu Santo. Con la ascensión de Jesús a los cielos comienza el tiempo de la iglesia. Comienza el tiempo de la iglesia. Ya la obra de Jesús en la tierra quedó terminada. ¿Quiénes tienen que comenzar la obra de Jesús en la tierra? Nosotros. Los apóstoles y los apóstoles nosotros, porque la orden de vayan por todo el mundo predicando el Evangelio no es solamente para los apóstoles, para todo, se llama la Gran Comisión. Es la orden para todos los cristianos. Vayan predicando la buena noticia. Eso comienza con la ascensión de Jesús a los cielos. Jesús se va a los cielos, pero el Espíritu Santo no baja al día siguiente. ¿Qué tiempo se demora en bajar? 10 días. ¿Y qué le dice Jesús a los apóstoles? No se muevan de Jerusalén y manténganse en oración. ¿Ustedes saben cuántos días oraron los apóstoles? 9 días. Ese es el origen de las novenas católicas. Los apóstoles estuvieron 9 días en oración, porque el 10º ya no oraron, el 10º bajó el Espíritu Santo. Por eso cuando en la iglesia hay un hecho grande, ¿qué se hace? 9 días de oración. Y nosotros, cada uno de nosotros, si fuéramos a hacer algo importante, deberíamos empezar 9 días de oración, porque eso, ¿de quién viene la recomendación? De Jesús. Los apóstoles tuvieron que orar 9 días porque Dios no da nada de gratis. Ellos tuvieron que prepararse espiritualmente a lo que venía. Y eso es el seminario de vida en el Espíritu. El seminario de vida en el Espíritu es una preparación a lo que viene el último día, que es cuando la iglesia ora sobre la persona para que reciba, no el Espíritu Santo, que lo recibió en el bautismo, para que reciba una efusión del Espíritu Santo. Pero a la ascensión, eso es lo más importante, termina el ministerio mesiánico de Jesús y comienza el ministerio sacerdotal de Jesús, que va a durar ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús salga a juzgar vivos y muertos. Ahí comenzará la plenitud de los tiempos. Cuando ya se acabe el número de los redimidos, ya no va a haber más nada, ya se cumplió el número de los que tenían que pertenecer al Cordero. Ahora, mientras Jesús está haciendo la obra en el cielo, ¿quién está actuando en la tierra? El Espíritu Santo, que no es una persona de Dios pasiva. Tú cuando recibes el Espíritu Santo, lo primero que hace es que la gente nota que tú recibiste el Espíritu Santo. Si en tu trabajo nadie ha notado que tú estás diferente, porque tú todavía no lo has recibido. Porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo, se nota. Santa Teresa decía,
ser cristiano es contagioso. Donde hay un verdadero cristiano, la gente que lo rodean se contagian de cristianismo. Si donde tú estás, nada más que hay chisme y pelea, tú no has recibido todavía el Espíritu Santo. Por mucho golpe de pecho, mucha Biblia que rompa. Pasa un seminario de vida en el Espíritu. Pero esa obra de Jesús en el cielo no está desconectada de la tierra. Porque Jesús, a pesar que el Espíritu Santo está entre nosotros, moviéndonos a la obra de la... Fíjense, toda la obra del Espíritu Santo, y lo vamos a ver cuando estemos en el Espíritu Santo, es la construcción del reino de Dios. Para eso nos capacita cada uno de nosotros con los dones y los carismas. Para que construyamos los dones y los carismas, lo vamos a ver cuando lleguemos al Espíritu Santo, no son para nosotros, es para construir el reino de Dios. Pero la obra sacerdotal de Jesús en el cielo no está aislada de nosotros. ¿Cómo se une la obra sacerdotal de Jesús en el cielo con la iglesia? Con la Eucaristía. Si Jesús no sube a los cielos, tampoco hubiera habido Eucaristía. Así que la ascensión no solo es el final de la obra mesiánica de Jesús, ni el comienzo de la función sacerdotal de Jesús, sino que es también el comienzo de la obra eucarística de Jesús. Porque recuerden, cuando estudiamos la Pascua Eterna, Jesús está en el cielo ministrando como sumo sacerdote, pero se une a la iglesia a través del sacramento del altar de la Eucaristía. El que no la pasó puede comprar el tape o puede verlo en el website si lo quiere leer. Dice la iglesia en el punto 669, como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad de Cristo, en virtud del Espíritu Santo. Y dice, desde la ascensión el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos en la última hora. Esto es muy importante lo que dice la iglesia en el punto 670. Desde la ascensión el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de los tiempos comienza cuando Jesús sube a los cielos. Que el ángel dice, ese que vieron subir, regresa. A partir de ahí es como cuando el Challenger va a subir. Cuando un cohete se va a subir, que es lo que empieza la cuenta regresiva. ¿Comienzan por uno? No. 1999, 998, 997 y así. Cuando Jesús sube a los cielos, comienza la cuenta regresiva de su regreso a la tierra. Por eso la subida de Jesús a los cielos marca el comienzo de los últimos tiempo. Ya no estamos en el tiempo de la redención, ya no estamos en el tiempo de la salvación, estamos en los últimos tiempos, porque Jesús consumó su obra mesiánica y solamente queda que la cosecha se termine. Recuérdense lo que dijo Jesús, cuando le dijeron vamos a arrancar la hierba que habían sembrado cizaña, dijo no, porque arrancando la cizaña pueden arrancar la hierba buena. ¿Qué dijo Jesús muy sabiamente? Que le dice el sembrador, esperen que la hierba crezca. Ay, eso es un llamado a los desesperados. Yo antes era, yo solo que el Señor me ha cambiado mucho en eso, pero antes era muy desesperado. Y mucha gente se desespera porque quiere sembrar, recoger y comer. Y hay mucha gente desesperada que quiere hacer las cosas ya. Y acuérdense la frase norteamericana que yo creo que resume más el Evangelio: easy come, easy go. Lo que viene fácil, se va fácil. Esas conversiones repentinas, ¡ay, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador y soy salvo! Easy come, easy go. Son como los fuegos artificiales del 4 de julio. Mucha bulla y muchas luces, y a los 2 segundos no hay nada. Los desesperados del Evangelio, ¿qué querían hacer? Y tenían una buena intención, ¿qué es lo que querían hacer? Arrancar. Ay, pero a veces las buenas intenciones hacen daño. Querían arrancar la mala hierba, pero Jesús dijo, tengan cuidado porque van a arrancar la buena. Espera a que... Eso nos parece muy bonito, pero si tú sabes que en tu campo hay sembrado hierba mala y tú tienes que esperar 9, 10, 12 meses, no es fácil. Pero dice Jesús, cuando crezcan tú vas a poder ver cuál es mala y cuál es buena. O sea, la cizaña y el trigo ya se va a reconocer cuál es cizaña y cuál es trigo. Hace 100 años atrás, 200 años atrás, era muy difícil reconocer qué cosa es cizaña y qué cosa es trigo. Pero mientras más pasa el tiempo, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, tú te das cuenta quién es cizaña y quién es trigo. En la misma iglesia, yo nada más que hablo 2 palabras con una persona y ya yo sé si es cizaña. ¿Qué cosa hace la cizaña? La cizaña se come las vitaminas de la planta buena y la ahoga. ¿Cuánta gente en la iglesia que lo único que hacen es ahogar a los que quieren seguir a Dios? ¿Y cuánta gente en la familia que lo único que quiere es ahogar a los que tienen buenas intenciones? Y en el trabajo, hermano, ya tú ves en el televisor y ya la cizaña
no se esconde. ¿Por qué la cizaña no se esconde? Porque creció, ya no se puede esconder. Al crecer se ve. Por eso tú pones un canal de televisión y enseguida tú ves el locutor, el comentarista, si es cizaña o si es... Ya la cizaña se está viendo. ¿Eso es lo que quiere decir? Que ahorita, ese ahorita de Dios pueden ser 1000 años. No vayan a decir que yo dije ahora que mañana va a venir Cristo. Parece que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero ¿qué quiere decir? Que los tiempos se han acortado. Porque ya la cizaña, hace 20 años era muy difícil decir, fulano es cizaña, o tal comentarista no sirve. Pero ya tú sabes, tú pones CNN o tú pones lo que sea, y ya tú sabes quién es pura cizaña. Y por eso la palabra está bien puesta en la calle cuando dice, fulano está metiendo cizaña. Saben de lo que está hablando. Con la ascensión de Jesús, que también comienza el conteo regresivo de los últimos tiempos. Dice, sigue diciendo la iglesia, el reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado. Y esto es muy interesante lo que dice. ¿Qué dice la iglesia? El reino de Cristo no está acabado. Comenzó con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que es producto de ¿qué? De la ascensión de Jesús a los cielos. Comenzó, pero no está acabado, no está terminado. Fíjate, muchas veces que yo hablo con los judíos que voy a Jerusalén, los judíos me dicen, no, pero Jesús no puede ser el Mesías porque la Biblia dice que cuando se terminen los tiempos, los muertos van a resucitar. Y todos los muertos envueltos a los olivos están todavía muertos. Le digo, pero que ustedes no entienden que la obra de Jesús todavía no está. Que cuando Jesús venga al final de los muertos, ¿qué va a pasar? La resurrección de los muertos. Ahí va a terminar la obra de Jesús. Por eso que los muertos no resucitaron. Es lo que los judíos no entienden, que la obra de Jesús comenzó, pero aún está andando el tiempo de la redención, el tiempo de la construcción del reino. Por eso que dice que está comenzado, pero no está acabado. Y mira lo que dice la iglesia, que interesantemente en el catecismo. Este reino, el reino de Dios que estamos construyendo nosotros. Porque tenemos que saber diferenciar entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Son dos cosas diferentes. El reino de los cielos es el lugar donde llegan las almas de los que ya cumplieron el término y entraron ya. El reino de Dios lo componen los que están allá y los que estamos acá. ¿Quiénes entran al reino? Jesús lo dijo, en el reino de Dios están los que hacen la voluntad de mi Padre. Desde que tú comienzas en tu vida a tratar de hacer la voluntad de Dios, ya tú empiezas a entrar en el reino de Dios. Por eso vemos que hay gente en la iglesia que está en la iglesia, pero no está en el reino de Dios, porque no hacen la voluntad de Dios. Como le he dicho en la Biblia, son adoradores, pero no son siervos. ¿Quiénes son los adoradores? Los que van el domingo, y van de buena voluntad, adoran a Dios el domingo, pero ¿cuándo vuelven a adorar a Dios? El próximo domingo. Un siervo no es part-time, un siervo es full-time. Entonces esa gente tiene buena gente, pero van a adorar a Dios como los budistas van a adorar a Buda y como otros paganos van a adorar a su Dios. ¿Se limitan a qué? Adorar. Dios pide más que nosotros. Dios no pide adoradores. No solo pide adoradores. ¿Pide qué cosa? Siervo. ¿Qué cosa es siervo? El que va el domingo a misa a adorar y a cargar las pilas para ser siervo durante toda la semana. El siervo vive haciendo la voluntad de Dios y eso es lo que va a hablar el Padre Francesco en el retiro de diciembre, que por lo que veo ese retiro va a conmover los cimientos del cielo y de la tierra, porque no sé qué vamos a hacer con tanta gente. Yo pienso llevar un látigo, porque ese barullo de gente, ahora sí no voy a permitir que nadie hable. No, eso se va a imponer en este retiro, porque cuando somos 60, bien, pero cuando son 100 y pico, no puede y no voy a permitir. Y voy a ser implacable en eso. Como hacen los monjes del desierto Cristo, del monasterio Cristo en el desierto, en Arizona, que no tienen luz eléctrica, ni agua corriente, ni nada. Es un monasterio tremendo, trapense de Arizona. En el website de ellos dicen, a las 9 de la noche comienza el gran silencio, donde no se puede hablar ni en los cuartos. El que hable va a ser invitado amablemente a abandonar el monasterio. Así que cójanse, yo voy a coger el que se ponga a chacharear en el monasterio, va a ser invitado amablemente a coger la carretera y averiguar cómo viene para acá. Y como lo voy a avisar, no hay su. Y si hacen el flyer, Mildred, si tú haces el flyer o haces lo que le vas a mandar a la gente, le pones bien claro. El que esté hablando innecesariamente va a ser invitado amablemente a abandonar el monasterio por sus propios medios. Guerra avisada
Y como está en el flyer, no me pueden poner un su. Así que, cubierto, porque los hijos de la luz tienen que ser astutos como los hijos de las tinieblas. Así que, pero por eso, hermano, volviendo a lo que estamos hablando, lo dice bien claro la iglesia, este reino que estamos construyendo, dice, es aún objeto de los ataques de los poderes del mal. Por eso este reino que está en construcción es, ¿por qué? Por eso, porque este reino no está construido, está en construcción. Sigue siendo la iglesia, esto es muy interesante, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en la Pascua de Cristo, hasta que todo no haya sido sometido a sus pies, hasta que no haya un nuevo cielo y una nueva tierra, la iglesia vivirá en dolores de parto. Eso lo dice el Catecismo en el punto 671. El Catecismo tiene las cosas clarísimas. ¿Por qué estamos en tribulación? Porque mientras estemos construyendo el reino, entonces ustedes se recuerdan, lo más seguro es que no se recuerden. Porque si no se recuerdan de lo que yo digo aquí en la oración, que se van a acordar del libro de Nehemías. A lo mejor ninguno ni saben que existe el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, cuando Nehemías comenzó a construir las murallas de Jerusalén, todo el mundo lo empezó a atacar. Lo atacaban los cananeos para que no hicieran las murallas, y lo atacaban los israelitas porque no querían que hicieran las murallas, porque si se hacían las murallas iban a tener que regresar. O sea que había una guerra de afuera y de adentro. Hasta el punto que Nehemías construía el muro con las armas en la mano. Y así pasa, eso es lo que pasa en la iglesia. Estamos construyendo el reino de Dios con ataques de afuera y ataques de adentro. Los de afuera porque el demonio no quiere que se construya el reino de Dios. Y los de adentro, que hay muchos que no les conviene que se construya el reino de Dios porque van a tener que cambiar de vida y dejar las comodidades que tienen. Porque el reino de Dios implica cambio. Y el reino de Dios implica que tú de verdad tomes conciencia de la condición a que el Señor te ha llamado. Que si eres un laico te ha llamado a vivir haciendo la voluntad de Dios, te ha llamado a vivir en santidad. Porque si tú dices yo no soy santo, vete para la iglesia Pichardo porque aquí no tienes nada que hacer. Vete que Pichardo te hace santo con $7,000 con una gallina prieta. Aquí no, aquí la santidad es gratis, pero hay que ganársela. Y ese concepto de antes, no, acuérdense que, decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. Eso de, no, yo no soy santo, yo soy un sapo bajo una piedra. ¿Tú sabes a quién tú estás negando? Al Espíritu Santo. Y lo decía Juan Pablo II, el cristiano, el católico que no quiere ser santo está perdiendo el tiempo en la iglesia. Porque todo en cada una de los santos de los altares son los extremos que nos sirven a nosotros de ejemplo, pero cada uno de nosotros, tanto el camino grande como el de Santa Teresa, como el de San Juan de la Cruz, como el de San Benito, el camino grande como el de Juan Pablo II, que son caminos tremendos, pero también está Santa Teresita de Lisieux, que dijo, a los que no pueden hacer grandes cosas, hagan pequeñas cosas. Y este camino pequeño de Santa Teresa de Lisieux, que me gusta decir de Teresita porque no es Teresita, es Teresota, ella dice, es la solución para la santidad. Ser santo es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. No quieras irte a la India a predicar el Evangelio, porque nunca en tu vida vas a ir y tampoco lo vas a construir. Empieza a construir para predicar el Evangelio, ¿dónde? En tu trabajo, en tu casa donde nadie te oye y dice que estás loca o loco. Ahí comienza a predicar el Evangelio. Es como Monseñor Román dice, que los que van y dicen, Monseñor, yo si me sacara la lotería le iba a dar $300,000. Dice Monseñor Román, si tú no me vas a dar $1, si te sacas la lotería no me vas a dar nada. Y lo dice el Señor, el que no es de fiar en las cosas pequeñas, es de fiar en las grandes. Si tú ahora no le mandas a Monseñor Román $10 para lo que él está haciendo, cuando tú sacas la lotería, menos lo vas a ver. O sea, olvídense de las cosas grandes, lo que dice Santa Teresita, con la gente, si yo tuviera dinero, los niños del África. No, empieza a mandar dinero para el hogar del Honor Portela. Ahora lo que tenga y olvídate de los niños del África, porque es bueno querer de lejos, pero el problema es querer de cerca. Es como pasa cuando la familia de uno está en Cuba o en Nicaragua, en Colombia, todo el mundo los adora. Cuando vienen y se te meten 7 meses en la casa, termina en bronca. Y le quieres rentar un efígie para que se vaya rápido. Pero es que de lejos se ama bien. Hay un refrán que no lo voy a decir. Amor de lejos. No sigan. Termínenlo en su mente. Pero es un refrán bíblico. El amor que nos llama Jesús no es el amor de lejos.
Es el amor del... Ese, el amor de aquí, desde ahora, ese es el que cuesta trabajo amar. Y eso es lo que dice el catecismo de la iglesia. Mientras estamos construyendo el reino, el demonio va a estar atacándonos. ¿Para qué? Para que cada persona que cae es una piedra del reino que deja un hueco de afuera. Y están los de adentro que no quieren, tanto laicos como sacerdotes, que no quieren que el reino se construya porque tienen que cambiar de vida. Pero con un sacerdote que recibe el Espíritu Santo, tiene, y lo dijo el Papa el otro día, así que no lo estoy diciendo yo. Léanse, no sé cuántos de ustedes reciben Zenit. Zenit es gratis, no cuesta nada. Si ustedes se van a www.zenit con Z y T al final, .org, esa es la sala de prensa del Vaticano. Te llegan todos los días a tu casa, diariamente las noticias de la iglesia. Y hoy salió una entrevista de Benedicto XVI con los sacerdotes de Italia que le hicieron preguntas que no tiene desperdicio. Y un sacerdote le preguntó, y yo guardé eso porque le preguntó, nosotros los pastores que tenemos que estar metidos en problemas administrativos y en problemas que... Y el Papa le dijo, un pastor no está para guardarle el dinero a las ovejas. Un pastor está para cuidar que el lobo no se coma a las ovejas. Y ese es el gran problema que tenemos en Estados Unidos, que nuestros pastores se han convertido en administradores. Y se pasa la vida entera pensando con qué voy a pagar el mortgage, con qué voy a pagar la escuela, con qué voy a pagar, y las almas perdiéndose. Y el Papa lo dijo, un sacerdote que recibe el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, sabe que tiene que ponerse a confesar a la hora que se lo pidan. Sabe que tiene que ir por las casas buscando las almas que están perdidas, arreglando los matrimonios que están destruidos, no trancados en una oficina. Pero es más cómodo quedarse en una. Eso en cuanto a los sacerdotes. Lo mismo se aplica a los religiosos y religiosas, lo mismo se aplica a los laicos, cada cual en su... Señor, por eso es que mucha gente le tiene miedo del Espíritu y del testimonio. Lo dice la iglesia. Este es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Ahora, hermano, solamente puede dar testimonio el que tiene el Espíritu. Porque el que no tiene el Espíritu lo que puede dar es un contra-testimonio. Y el contra-testimonio hace más daño que el demonio. ¿Qué es eso que dicen? Ay, mira, tan católico y mira lo que hizo. Hermano, y yo les aviso, les advierto en contra de los contratestimonios. Lo dice el Señor bien claro. Cuando el Señor dice que escandaliza a nuestros pequeñuelos, cuando Jesús dice que escandaliza a nuestros pequeñuelos, no se refiere a los niños. Porque Él dijo primero, para entrar a los reinos de los cielos hay que hacerse. Él puso el ejemplo del niño, y de eso voy a hablar yo en el retiro de mayo. Yo en el retiro de mayo voy a hablar de la infancia espiritual. ¿Qué cosa es la infancia espiritual? Pero, basada en la doctrina de Santa Teresita, por supuesto. Jesús no dijo que los niños, no, dijo, ustedes los hombres tenemos que hacernos como los niños. Dijo, y el que escandalice a nuestros pequeñuelos, no se estaba refiriendo a los niños, se está refiriendo a nosotros que nos teníamos que hacer. El que escandalice a nuestros pequeñuelos, más le vale que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lanza al abismo. Los que fuimos a Israel la última vez, ustedes vieron de qué tamaño y cuánto pesa una rueda de molino, porque lo vimos en Cafarnaúm. Ay, hermano, el que dé contratestimonio, el que dé escándalo, como dice el Evangelio, más le vale no haber nacido. Por eso es tan terrible los escándalos de los sacerdotes. Porque no es igual el escándalo de ustedes en su casa que el escándalo de un sacerdote. El de ustedes se entera tú y su familia, el de un sacerdote se entera hoy en día el mundo entero. Por eso hay que orar por los sacerdotes que han dado escándalo, hermano. Hay que orar porque esas almas están en un tremendo peligro, porque cuando se enfrenta con el Señor, yo no quiero estar en sus zapatos. Yo no quiero estar en sus zapatos. Y los que están pensando en dar escándalo, más vale que alguien les advierta esto. Y a nosotros, ni hablar, sigue diciendo la iglesia. El dragón. Y dice que como no pudo agarrar a la mujer, porque la mujer se refugió en el desierto, ¿quién hace la guerra? A los hijos de la mujer. Tiempo de guerra y de combate. Por eso lo dice San Pablo en Efesios 6, eso que le gusta tanto a Rubén, que hay que ponerse la armadura de Dios y la espada del Espíritu, porque el diablo como rugiente está lanzando los... Entonces todos estos cristianos católicos que no tienen la armadura de la fe, ni el casco de la esperanza, ni de la salvación, ni de la palabra de Dios, los agarra el demonio encantado de la vida. Si con el casco es y te da palo, imagínate tú sin el casco. Por eso es que estamos viendo, dice, desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toque conocer el tiempo ni el momento fijado por el Padre. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Eso lo vamos a hablar la semana
que viene, como, y cuando hablemos ahora de, porque estamos hablando ahora, subió a los cielos y se sentó a la derecha. La semana que viene vamos a hablar, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar vivos y muertos. Por eso, esa es la ascensión de Jesús. Si ustedes ven, es más allá que la fiesta de que Jesús subió a los cielos. Es algo tremendamente escatológico. Y también, mira si es escatológico, que quiere decir que la creación por primera vez penetra en las entrañas de Dios, en Jesucristo como verdadero Dios, pero como verdadero hombre. Es una fiesta tremenda, la ascensión de Jesús a los cielos. Y cuando dice que se sentó a la derecha del Padre, volvemos a decir, Dios no tiene derecha, ni tiene izquierda, Dios es espíritu puro. Pero eso no está dicho por Dios, eso está dicho ¿para quién? Para que nosotros entendamos algo. ¿Qué es lo que quiere decir que se sentó a la derecha? En la derecha, en Israel, y en el reino de Davídico, y en todo el que se sentaba a la derecha del rey, era la persona más importante. Por eso quiere decir que Jesús volvió a ser importante en la Trinidad como persona de la segunda persona de la Trinidad, como Jesús asumió, se sentó a la derecha de su Padre, asumió la posición que le ha pertenecido desde el principio de los siglos. Pero fíjate qué interesante, ya no se sienta como espíritu, se sienta como ¿qué? Como hombre. Eso es muy importante, porque esa humanidad de Jesús en el cielo es la que nos da las gracias que todos nosotros recibimos. Porque en las gracias que recibe Jesús las comparte con su iglesia, porque la cabeza está en el cielo, pero el cuerpo ¿dónde está? En la tierra. No en la tierra, nosotros somos el cuerpo, lo dice San Pablo, somos el cuerpo de Cristo. Si la cabeza de Cristo está en el cielo, quiere decir que todo lo que recibe Cristo en el cielo, nosotros lo recibimos, por supuesto, como dijo la hermana, a través de la Eucaristía, pero somos el cuerpo de Cristo, aunque nuestra cabeza está en el cielo sentada a la derecha. Sentado a la derecha quiere decir que asumió, entró en la gloria de la Santísima Trinidad. Como vimos cuando María, que lo dice, el reino davídico, la madre del rey se sienta a la derecha del rey. Fíjate, la derecha es el lugar de importancia. María no se sienta a la derecha de la Santísima Trinidad, se sienta en el reino davídico a la derecha de su Hijo Jesucristo, que es otra cosa. Pero ahora Jesús se sienta a la derecha de Dios. Lo mismo que vemos, Jesús ocupa el lugar más importante, como Hijo unigénito, como Hijo que ha recibido todo poder, honor y gloria, pero ya no de forma espiritual, porque recuérdense que le dije, Jesús antes de la encarnación era un Espíritu Santo. No el Espíritu Santo, era un Espíritu Santo, porque Jesús era Espíritu. ¿Santo? ¿Era santo o no era santo? Sí. Ahora Jesús en la encarnación se convierte en hombre y entra al trono de Dios siendo hombre. Ese es el gran misterio que mucha gente no acaba de entender. Ese es el gran misterio. Que dice, bueno, si Jesús es un ángel, como dicen los testigos de Jehová, murió por nosotros, pero no puede sentarse a la derecha de... O como me preguntó alguien hoy, yo no estoy seguro si Jesús sea un gran profeta. Digo, pudiera ser un gran profeta, pero Moisés nunca se puede sentar a la derecha del Padre. Ahí solamente se puede sentar alguien que es igual a él y comparte la divinidad con él, porque es el lugar santísimo donde no penetra nadie. ¿Está claro lo de la ascensión? ¿Alguna pregunta sobre la ascensión? Sí, te pregunto. A ver. Ahí donde yo entro en una polémica con mi razonamiento. Decimos que Jesús es espíritu. No, Jesús no es espíritu. Que es humano, que entró con cuerpo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Decimos que en el cielo solo hay espíritu, que todo es espíritu. ¿Quién dijo? O sea, eso es lo que tenemos. Nosotros vamos en espíritu. Pero mira, primero te voy a decir, la razón no puede penetrar la fe. Ahí tú tienes que dejar la razón a un lado. La razón es para la cosa de la tierra, la razón es para la cosa del cielo. San Agustín lo dijo. Si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. Por eso le dijo al ángel, ¿por qué quieres meter porque él dijo, San Agustín, pues él quiere meter algo en un hueco? Dice, así te pasa lo que estás pensando tú. Si te pones a pensar en tu razón, la Trinidad es desrazón. Tú no puedes entender a Dios. Jesús entró así, no, pero quiero decirte, pero en el cielo solamente no hay espíritu, porque María está en cuerpo en el cielo, y el profeta Elías está en cuerpo en el cielo, y el profeta Enoc está en cuerpo en el cielo. Pero nosotros, nuestro cuerpo se queda aquí hasta el tiempo final. Eso es un misterio de Dios que ni tú ni yo lo podemos entender, solamente decir que así fue por fe. Punto. Moisés no se sabe. Yo me inclino a creer que sí, pero eso es una opinión mía personal por datos. Pero aunque hay un libro judío apócrifo que se llama La Ascensión de Moisés, que no está entre los libros canónicos judíos. Pero eso es una cuestión aparte, que no me metan en ese enredo. Y yo no predico aquí opiniones personales, sino lo que está escrito en la iglesia. Si ustedes un día, doy una clase de mis opiniones personales. Pero repartiéndole un papel para que ustedes lo firmen, que eso es idea mía personal y que no se puede achacar a la iglesia. Cuando se habla de resurrección,
Eso viene cuando hablemos de la resurrección de los muertos. No te me adelantes al asunto. Si no estás aquí, estás en Venezuela, entra en el website, que si lo grabaron lo vas a poder leer. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que hemos hablado hoy? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre, y después vengan aquí unos días a que yo pregunte algo y se me miren con ojos vacuos, con ojos que detrás no hay nada, me miran así, como si nunca hayan oído lo que pregunto. Nadie tiene pregunta, lo cual quiere decir que lo entendieron todo o que no entendieron absolutamente nada. Todo el mundo lo entendió, nadie tiene duda de la ascensión, de la subida de Jesús a los cielos, de la sentada a la derecha del Padre. Nadie tiene duda. Ahí tiene una hermana que tiene duda. Dígame usted. ¿La qué? Ok, mira, la hermana tiene una duda. Ok, lo vuelvo a decir. El reino de los cielos es cuando las almas mueren y entran espiritualmente a gozar de la visión de Dios. Ese es el reino de los cielos. Pero el reino de Dios no está en los cielos. El reino de Dios está en la tierra y está en el cielo. El reino de Dios, uno entra al reino de Dios cuando tú aceptas a Jesús y cuando tú comienzas a vivir tu vida de santidad y comienzas a hacer la voluntad de Dios, tú entras en el reino de Dios. Por supuesto que si tú no entras aquí ahora en el reino de Dios, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Y si entras a los reinos de los cielos, porque te colaste a última hora, vas a tener que pasar un purgatorio bastante largo como preparación por el tiempo que no te preparaste aquí. O sea que el reino de Dios comienza cuando tú te adentras en el misterio de Dios para hacer su voluntad. Tú para ser ciudadano americano, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para ser ciudadano americano? Tú tienes que, cuando juras la bandera, te comprometes a votar, te comprometes a ir a los jurados, lo cual quiere decir que ninguno de nosotros somos verdaderos ciudadanos americanos, porque hacemos todo lo posible por ir a jurado y nos vamos a votar. O sea, somos como muchos catolicones, queremos los beneficios, pero no queremos la obligación. Hermano, cuando a mí me llegan a jurado y a mí me llaman todos los años, por alguna razón incomprensible, yo siempre voy, porque ese es el precio que yo tengo que pagar por vivir en libertad y por vivir en el país más grande del mundo. Es lo menos que yo puedo. Y voy a votar a cuanta elección haya, hasta por el gato del ayuntamiento yo voy y voto. Porque esa es la obligación que yo tengo, sí, porque somos muy irresponsables. Somos muy irresponsables. Como cristianos, extremadamente irresponsables. Y así somos en la iglesia, lo más triste del caso. Queremos todas las bendiciones sin hacer absolutamente nada. Y somos tan descarados. Dios no me bendice. ¿Y qué tú haces para que Dios te bendiga? Acuérdate, para que Dios bendiga, tú tienes que poner la ofrenda. Dios no sacó los panes y los peces de un cartucho vacío. Tuvieron que poner 5 panes y 2 peces. Dios no saca de nada, Dios no saca nada. Si tú no pones, Dios no bendice. Entonces, en el reino de Dios es cuando tú y eso, que a mí se me fue el santo del cielo cuando hablé de eso es lo que el padre Francesco va a hablar en el retiro de diciembre. El padre Francesco va a hablar en el retiro de diciembre de cómo los mandamientos no se pueden cumplir. Pero va a hablar cómo las bienaventuranzas sí se pueden cumplir. El padre Francesco va a hablar cómo las bienaventuranzas es la plenitud de los mandamientos, pero en la gracia. Entonces va a decir, olvídense de los mandamientos y cumplan las bienaventuranzas. Un retiro que va a estar espiritualmente muy interesante. Ay, hermana, yo creo que ha llegado un poquito tarde, porque de 80 personas tenemos 150. De todas formas, habla allá afuera con Mildred para hacer una lista de espera que hay, para ver si alguien va a ser en diciembre 14, pero hace meses que está relleno, más que relleno está. Por eso, pero eso es lo que yo le decía, reino de Dios es cuando tú quieres de verdad entrar en el reino de Jesucristo. Entrar al reino de Jesucristo no es decir como los protestantes, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, no. Es aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pero vivir como manda, en la obediencia que manda Jesús a su Padre Dios. Para que tú empiezas a obedecer a tu Padre Dios, ¿y cómo se llama obedecer al Padre Dios? Santificación. Porque si tú empiezas a obedecer a Dios, tú empiezas a quitar de tu vida lo que desagrada a Dios. Eso es entrar al reino de Dios. El reino de los cielos, cuando ya tu espíritu es sellado por Cristo, ya entró a la plenitud de la salvación, porque ya no puedes pecar más. Pero el comienzo del reino de Dios, lo dice Jesús, comienza en el corazón del hombre. Cuando yo acepto a Jesús, no solo lo acepto y me olvido, cuando yo lo acepto y comienzo a vivir de la forma que agrada a su Padre. ¿Entendiste? ¿Alguna otra pregunta? Hay tantas dudas porque la gente son tan estúpida que no preguntan.